capítulo 12 del Evangelio de Juan, hemos estado estudiando sobre algo muy importante que tiene proyección escatológica. Eso quiere decir que tiene proyección a los tiempos finales. Y creo que nada atrae más la atención de las personas, no solamente de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, sino los tiempos del final. Los programas de televisión que últimamente pueden tener más rating en canales como Discovery Channel, History Channel, esos programas muy interesantes, muy culturales, muchos de ellos están basando buenos programas en horas premier, como les llaman, para hablar de las profecías. Uno de esos programas dice las profecías latinoamericanas. Y ahí aparecen hasta pastores evangélicos o profetas cristianos dando su propia versión, pero también aparecen personajes de todo tipo, ¿no? Y que dicen que aquí, que dicen que allá, y usted cuando mira u oye ese tipo de cosas, se pregunta, Señor, ¿realmente tú ya vienes? Yo espero que no sea esta la fuente que a usted lo motiva en cuanto a los tiempos finales, sino quiero que usted vuelva a la palabra de Dios, que usted vuelva a sensibilizarse a la voz del Espíritu Santo que está dentro de usted y que nos va a enseñar todas las cosas, dijo Jesús, aún las que están por venir. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo me va a enseñar a mí las cosas que están por venir, yo prefiero, y es mucho más confiable la voz del Espíritu, que por supuesto nunca va a estar en contra de la palabra escrita. Y últimamente hemos estado meditando, un buen grupo de pastores, hemos estado compartiendo, hemos estado meditando, hemos estado estudiando la palabra y nos hemos estado dando cuenta que esa frase que tal vez cada domingo la va a oír hasta que se le quede a usted y después lo voy a probar a ver si usted sabe esa frase, que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús también le va a acontecer al cuerpo místico que somos nosotros. De tal manera que cada aspecto de la vida de Cristo, desde su bautismo en el río Jordán, que inicia su ministerio público, y lo que conocemos como su ministerio ungido, cada detalle, cada día, cada cosa que enseñó, cada milagro que hizo, cada situación que los evangelios nos narran, y no nos narran completamente, porque Juan nos dice casi al final del último capítulo del Evangelio de Juan, dice que si se hubieran escrito todos los libros, o mejor dicho, si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros en la tierra para que nosotros lo conociéramos. Claro, cualquier biblista diría que esa es una hipérbole, que es una exageración literaria, y de alguna manera podríamos decir nosotros que de repente sí, pero lo cierto es que no está registrado todo. De tal manera que los evangelios que apenas son unos con 28 capítulos, otros con 14 como Marcos, nos damos cuenta que muchas cosas no se dijeron. Y tengo la impresión que el Espíritu Santo de alguna manera nos va a ir aclarando. Y el capítulo 12 nos permite a nosotros seguir estudiando, como se lo he compartido, acontecimientos que le vamos a poner microscopio. Ya no un telescopio para ver la panorámica, sino que queremos ponerle microscopio. Queremos que el Espíritu Santo nos dé microscopio. Yo espero que usted compre en las alacenas de Dios microscopios y que lea la palabra. Yo quisiera con todo mi corazón que usted cuando llegue a su casa, en lugar de ir después del almuerzo, que muchas veces se encienden las televisiones o hay otro tipo de actividades, pero cuando llegue a casa, trate usted de buscar esta porción y vuélvala a leer una y otra vez, para que también el Espíritu a usted no solo le confirme la palabra, sino que se la aclare. Yo tengo Espíritu Santo dentro, pero usted también. Y cuando yo estoy exponiendo, yo espero que el Espíritu Santo que usted tiene y que tenemos en común le dé testimonio, aunque usted no entienda todo. Los discípulos de Jesús no entendían todo y el Señor les dijo, lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Así que cada uno de nosotros, si somos discípulos,
vamos a entender, nos van a revelar, nos van a iluminar, nos van a soplar, no para ganar los exámenes, sino que nos van a soplar para que tengamos la noticia del momento, la noticia del día en el ámbito espiritual. Yo me ponía a pensar que nosotros los guatemaltecos somos bien impuntuales. Es raro el guatemalteco que es puntual. Sin embargo, yo creo entender que aquí hay personas que ya están dejando lo chapín en ese sentido de ser impuntuales. Porque usted sabe, hermano amado, que de alguna manera nosotros llegamos tarde a muchos compromisos. Y yo me pregunto que si el Señor viene a una hora en punto y nos dice, miren, nos vamos a juntar a las 9. Porque usted sabe que Él se va a aparecer, ¿no es cierto? Y usted viene a las 10. ¿Qué va a pasar? Entonces, como que sí es importante que nosotros aprendamos como ciudadanos del cielo también a ser puntuales. Y el Señor dice el verso, entonces Jesús, verso 1 del capítulo 12 de Juan, 6 días antes de la Pascua. Mire, ya solo esa frase lo ponía uno en qué pensar. La Pascua judía era una fiesta ya centenaria, por no decir, tal vez no milenaria, pero sí centenaria para los judíos. Esta fiesta pertenecía a una de las 3 de 7 fiestas importantes para Israel. Pero la Pascua era una de las 3 a las que se les denominaba santas convocaciones. No importaba dónde el judío estuviera, si en el África, no importaba si estuviera en Europa, no importaba dónde se había quedado después de la dispersión, el judío que se consideraba judío y que era judío, tenía que emigrar a Israel. Esta Pascua era una fiesta que se hacía una vez al año. Se hizo la primera Pascua cuando Israel salió de Egipto. Y la noche antes de salir de Egipto, dice la Escritura, que el Señor les habló que las familias, la Pascua era una fiesta familiar. Las familias sacrificaran un cordero y lo comieran en familia. Da instrucciones maravillosas que tienen una buena aplicación dentro del contexto de la comunión cristiana, porque dice que el que tenía una familia pequeña se uniera a otra familia para que no les sobrara o no les hiciera falta. Así que esa fiesta que tenía connotaciones espirituales, y era rara las características, porque se tenía que comer cordero con hierbas amargas. ¿Alguno de ustedes ha comido alguna vez su hierba amarga? ¿Sí? Yo no sé por qué a mí las pacayas no muy me gustan. Mi mamita me hacía a mí pacayas, porque las amas de casa cuando no hay mucho dinero hacen hierba, ¿se ha dado cuenta? Así que si usted quiere comer carnita y comer pescadito y comer algo rico, de buen gasto. Porque si no le van a dar macuy. Pero ¿sabe qué? Qué rico es un caldito de macuy, ¿verdad? Pero no sé por qué las pacayas dicen que cuando están muy sazonas, ¿verdad? Son amargas. Yo, aunque me las pongan tiernas, de todas maneras las encuentro amargas. Usted, no sé si se pelean conmigo las pacayas o yo me peleo con ellas, pero son hierbas, estas son no hierbas necesariamente, pero son algo amarguitas. Yo creo que a los que les gusta así con huevo, les gusta lo amarguito, ¿verdad? Pero uno no está muy acostumbrado a lo amargo. Y así tenían que hacerlo. Pero esta fiesta había sido perenne, porque era una fiesta que tenían que guardar aquellos judíos que guardaban la ley hasta los tiempos de Jesús. Y entonces la referencia que Juan hace es muy importante, porque dice, entonces Jesús, 6 días. 6 es número de hombre, ¿no es cierto? La triada de 6 de Apocalipsis dice que encierra un gran misterio. Dice 6, 6, 6.
Por ahí hay algunos locos que andan ahora con poniendo calcomanías en sus carros y ponen, se ha dado cuenta, 666. Y es que el líder de este grupo, de alguna manera, primero dijo que era Cristo, haciendo, yo diría, cumpliendo la profecía que dice que en los postreros tiempos muchos vendrán diciéndose: yo soy el Cristo. Así que eso no nos debe a nosotros extrañar, y es una de las señales también que el Señor se está acercando. Después este hombre dijo: no, soy el anticristo, dijo. Imagínese usted, de un extremo a otro. Primero dijo que era Cristo, ahora dice que es el anticristo, y por eso su número es 666. Y no me extrañaría que algunos de ellos ya se le pusieran en las manos o en las frentes o calcomanías en los carros. Y por cierto, qué buenos carros. Gracias a Dios que el gobierno de este país y varios gobiernos centroamericanos no han permitido que este hombre entre, porque aparte de eso tiene una moral terrible. Viaja con 2 mujeres y bueno, no quiero decir nada más. Enseña a sus seguidores a venir a pelear contra las iglesias cristianas, imagínense. Y cuando los echan a la cárcel porque arman gran alboroto, dice que están sufriendo por la causa del anti, no por la causa de Cristo. 6 días habla de la obra humana. 6 días nos habla a nosotros de un trabajo humano. Pero sin embargo, en el caso de Cristo, cuando dice 6 días antes de la Pascua, dice que Él vino a Betania. Se va a empezar a marcar cada día y cada hora. Ahí es donde tenemos que usar el microscopio, porque los evangelios a nosotros quizás solamente nos dicen cosas como estas, y nosotros necesitamos leer lo que conocemos como los pasajes paralelos. Mateo nos habla de algo de esto, Marcos nos habla también acerca de esto, de lo que estamos leyendo ahorita, Juan por supuesto, y Lucas. Los 4 evangelios nos indican a nosotros cosas interesantes, solo que en algunos dice unas cosas y en los otros dice otras. A veces parece que se contradijeran, pero en realidad son enseñanzas que complementan unas con otras. Dice que vino a Betania. Yo no sé si alguno de ustedes se recuerda lo que significa Betania. Hemos estado enseñando sobre eso. ¿Alguno se recuerda? ¿Betania qué significa? ¿Sí? Casa. Bet. Acuérdese cada vez que usted encuentre Betania, Betsaida, son palabras hebreas. Son ciudades con nombres hebreos. Bet es casa. Y Betania es casa de aflicción o casa de la canción. Es muy interesante porque o estamos afligidos o estamos cantando. Pero ¿sabe qué significa realmente Betania? El lugar donde se puede alabar a pesar de la aflicción. ¿Cuántos de ustedes han estado afligidos y cuando cantan un corito se les va la aflicción? ¿Cuántos de ustedes han percibido que la mejor ofrenda de alabanza y de adoración al Señor generalmente la hacemos cuando estamos apretados? Cuando estamos en situaciones difíciles. ¿Cuántos recordarán que David, probablemente los mejores salmos que el Señor inspiró a David y que quedaron registrados en la Biblia, fue cuando él estaba en la cueva de Adulam? Yo siempre me he puesto a pensar que las cuevas en la Biblia nos hablan de pecado. Las cuevas de la Biblia nos hablan a nosotros de frustración. Las cuevas de la Biblia nos hablan a nosotros de depresiones. Así que si usted está en su cuevita porque usted la excavó y está escondido en la cueva, en el nombre de Jesús yo le digo, salga hoy de su cueva. Aleluya. Sin embargo, David estaba huyendo de Saúl. Y dice que a esa cueva llegaron los amargados, los endeudados, los perseguidos. No, ahí llegó la chusma. ¿Verdad que sí?
Pero ¿sabe usted que el mensaje salvador es para la chusma también? Yo no sé si usted se considera chusma o no, chusma. No sé si se encuentra con Kiko y Kiko le dice, chusma, chusma. Aquí tenemos un buen cómico que nos podría hacer todo el show de Kiko. Ganó hasta un premio en México, ¿verdad, Gilbar? Y fíjese que en México fue a concursar para hacer la de Kiko. Y le robaron el primer lugar. Pero indudablemente que Dios quiere que nosotros, hermanos amados, sepamos que en las cuevas, como la cueva de Adulam, es donde mejor se puede llegar a adorar, es donde mejor se puede llegar a alabar, es donde mejor nosotros podemos tener experiencias con Dios. Y notamos que cuando Jesús vino a Betania, a la casa de la aflicción, a Jesús le gustaba estar en Betania. Yo le aseguro que usted y yo, como a veces nos gusta ser turistas, hubiéramos andado tomando fotos en Jerusalén. En una ocasión, cuando Jesús va a Jerusalén, los discípulos que se sentían orgullosos del templo de Herodes, que lo había reconstruido, era el templo de Salomón reconstruido por Herodes. 30 y pico de años se llevó en construir o reconstruir el templo. Y estaban ahí en Mateo 24, lo puede ver usted. Mira, Señor, mira, Señor, mira, Señor. Y el Señor miraba, pero con rayos X. Porque el Señor miraba lo que había en ese templo. Y por eso cuando fue, no tomó fotos y solo dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Yo me imagino que más de alguno, Pedrito, que era así muy salido, ¿verdad?, se haber enojado con Jesús, porque ha dicho, ¿cómo dice esto Jesús? Nuestro monumento. ¿Se acuerda usted que el templo de Salomón se catalogó como una de las 7 maravillas del mundo? Y era el mismo templo, reconstruido. Era algo muy interesante, algo muy bonito de poder ver, pero el Señor no le gustaba dormir en Jerusalén. De hecho, el Señor tal vez se contabiliza unas 3 veces que fue al templo. El fundador, el autor de nuestra fe, fue pocas veces al templo. Ya se dio cuenta que su ministerio no lo hizo en el templo. Ya se dio cuenta usted que él iba a las aldeas, que él iba a los pueblos, que él estaba en los montes, en los campos. Ahí yo me imagino a Jesús debajo del sol. ¿Sabe que Jesús debe haber sido de una piel como la nuestra? No era canche. Haber sido morenito, quemado por el sol. Porque en los 3 años y medio y no había bronceador, no había que lo protegiera. Seguramente su piel estaba tostada por el sol. Sus manos no eran unas manos delicadas, así con crema. ¿Qué crema usa usted, hermana Melba, para sus manos? ¿No usa usted crema? ¿Cuál? Ah, no se ría. Crema Pons. Nivea. Ya dice que cumplió 100 años la Nivea. Valga la propaganda, a ver si nos regalan algo. Pero el Señor tenía sus manos rústicas de carpintero, con callos probablemente. Fíjese que yo me recuerdo que mi papá me quería enseñar la sastrería. Mi papá buena parte de su vida fue sastre. Estudió en la universidad, llegó a ser un economista, pero nunca se le olvidó ser sastre, hasta que se aburrió de los operarios. Y recuerdo que en mis vacaciones, él quería que yo aprendiera el oficio, ¿verdad? Los papás siempre quieren que uno aprenda el oficio. Y entonces me ponía a hacer ruedos.
y me ponía a descoser los ruedos y me ponía, lo más que aprendí fue a hacer bolsas, que es una de las cosas más difíciles de hacer en los pantalones. Pero ¿sabe qué? En esos tiempos me salieron callos en las manos. ¿Y sabe qué? Todavía tengo esos callitos. Gracias a Dios, mi esposa me dice, una de las cosas que más me gusta de ti son tus manos, porque son de hombre, me dijo. Aleluya. O sea que si yo hubiera tenido manos finas, no le hubiera gustado. Así que jóvenes, si tienen manos finas, empiecen a ver qué hacen. Bueno, eso es para que usted no se me duerma. En Betania, el Señor le gustaba estar en una aldea pobre. Betania no era la gran ciudad de Jerusalén. El Señor no fue huésped de los grandes magnates de Israel, sino por el contrario, le gustaba quedarse en Betania. Y 6 días antes de la Pascua, es decir, óigame bien, 6 días antes de morir, porque el Señor murió en esa Pascua. Así que 6 días antes de morir, escoge Betania. Y yo le he dicho a usted, y se lo recuerdo en esta mañana, que la muerte de Cristo, porque lo que aconteció a Jesús nos va a acontecer a nosotros. Por supuesto, no le voy a decir que usted va a morir crucificado, pero en cierta manera sí. Porque no es cierto que uno de los requisitos del discipulado es que cada uno de nosotros nos neguemos a nosotros mismos, tomemos cada día nuestra cruz. Y cruz no es su esposo al que le llaman cruz. Usted cada día toma su cruz y me sigue, dice. No es digno de mí. Solo que en este caso no es que usted vaya a ser crucificado de la manera literal como él lo fue, sino que lo que le va a acontecer a la iglesia del final es que su yo, sus gustos, sus deseos, sus planes, todas sus ideas, todo lo que él o ella creen que es importante, lo va a tener que soltar. Es la muerte del yo que nosotros tenemos que experimentar. Y usted se ha dado cuenta, hermano amado, que la Biblia está llena. Hoy que hablaba mi esposa sobre la escuela dominical, qué lástima que usted no viene temprano a la escuela dominical. Qué importante es que usted pueda comer doble. Fíjese que si no viene otro día, coma doble. Big Mac doble. Hoy estoy haciendo un montón de propaganda, ¿verdad? Ya va a aparecer aquel cómico mexicano que va a decir no. Pero óigame, ese Ritmón Pérez, que en hebreo significa granada del quebrantamiento, es lo que el Señor va a empezar a acelerar. Nos va a dar granadita quebrantada, porque el quebrantamiento es lo único que crucifica al yo. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano amado, que la vida nos quebranta continuamente? Pero a veces llegan cosas puntuales. A veces vemos que gozamos de una buena posición económica, y muchas veces cuando se goza de una buena posición económica se ha dado cuenta que generalmente no se ahorra. Yo crecí en la colonia Santa Marta. ¿Cuántos conocen la colonia Santa Marta? No de la zona 3, sino que aquí a la par de la Florida. Ahí vivía en una casa de adobe de bajareque, aunque usted no lo crea, porque me imagino que algunos de ustedes crecieron en palacios, ¿o no? No sé dónde crecimos o dónde crecieron ustedes. Pero recuerdo, hermano amado, que ahí también en ese lugar había un árbol de granada. Y qué interesante que ese árbol cómo tiene de frutos. Y no necesita mayor cuidado.
Así que algunos de nosotros somos como el árbol de la granada, o deberíamos de ser como el árbol de la granada, con muchos frutos. Pero note cómo cuando nosotros venimos de una cuna donde hay escasez, ¿quiénes aquí se atreven a levantar su mano si vinieron de una cuna con escasez? Yo la levanto. ¿Sí? ¿Hubo escasez en su casa? Ok. ¿Se ha dado cuenta que si nosotros le hiciéramos una gráfica a las personas, vienen con escasez, Dios les permite estudiar o poner un negocio y van subiendo y alcanzan un nivel económico interesante, ¿verdad? Tal vez no todos se vuelven millonarios. ¿Por qué será que todos quieren ser millonarios? Porque eso nos da estabilidad económica. Pero llega un momento donde la generalidad de las personas alcanzan un punto, pero se ha dado cuenta que esa gráfica siempre tiende a caer, porque hasta la edad productiva se va terminando. ¿Verdad que sí? Hasta que llegamos a un punto en el que puede volver a haber escasez. Claro, nosotros confiamos en el Señor que eso no suceda, ¿verdad? Porque nosotros estamos dependiendo del Señor. Pero se han dado cuenta que cuando se está en ese cenit, llamémosle, en esa cima de la prosperidad, normalmente no se ahorra. Ahí se compran los mejores carros, ahí se compran las mejores casas, ahí se hace todo lo que esa alma no pudo hacer cuando tenía escasez. Ahí en cierta manera derrochamos, ¿no es cierto? ¿Se identifica usted conmigo en ese sentido? Entonces, es interesante, hermano, que vemos que el Señor quiere producir un quebrantamiento y quiere producir o quiere invitarnos a Betania antes de los acontecimientos sobrenaturales que van a venir a la iglesia. Por eso, si usted está en Betania, tal vez ahorita me está entendiendo, no trate de salir tan rápido de Betania, porque en Betania pasan cosas interesantes. Fíjese que el Señor, caminando un poquito más con el verso, dice: vino a Betania donde estaba Lázaro. Solo que cuando el Señor vino en este momento, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, el Lázaro que el Señor siempre visitaba, usted me ha oído a mí muchas veces enseñarle y predicarle que era un Lázaro que no quería nada con Jesús. Cada vez que Jesús llegaba, Lázaro salía por la puerta de atrás. Yo no sé cuánto tiempo le costó a usted, hermano, nacer de nuevo, pero yo le aseguro que llegaban tal vez a su casa personas que le querían, llegaban a evangelizar, entregarle un tratado, y usted era de los que daba un portazo en su cuarto y no salía a la sala, porque no quería que le hablaran de ese Cristo. No querían que le quitara sus fiestas y sus borracheras. No quería que le quitara sus mujeres. No quería que le quitaran sus business. No quería que le quitara todo lo que a usted le permitía sentirse feliz, entre comillas, porque en realidad no lo era. Y Lázaro, el Lázaro que encontramos aquí es un Lázaro tratado. Es un Lázaro que tuvo que morir para que en el Seol me lo trabajaran. 4 días estuvo en el Seol Lázaro. ¿Cuántos quieren su tratamiento de esos? Aleluyita. 4 días. Usted ya se puso a pensar, porque vale la pena ponerse a pensar, ponerse a meditar. ¿Cómo se fue Lázaro? ¿Cómo cree usted que se fue Lázaro? Con esos antecedentes que vemos en los evangelios, ¿cómo estaba Lázaro? No estaba bien, ¿verdad? La Biblia no dice a qué compartimiento del Seol se fue. ¿Verdad que no dice? Pero los que hemos estudiado un poquito sobre los lugares intermedios, sabemos que Lázaro fue a un tratamiento de su alma en el Seol, en un lugar intermedio.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esos 4 días que la Biblia guarda silencio, ¿no cree usted que a él me lo estuvieron trabajando? Porque se ha dado cuenta que en el Seol hay conciencia. Precisamente el rico y Lázaro, solo que ese es otro Lázaro. En esa enseñanza de Cristo sobre el rico y Lázaro nos indica que el rico que estaba en el infierno sentía sed. Y Lázaro, que estaba en el paraíso, 2 lugares del Seol, separados por una cima, que no podían pasar el uno al otro, pero fíjese que qué interesante, porque se podían ver. Y el rico decía: Moisés, dile a Lázaro que vaya con mis hermanos y que les hable para que no vengan aquí. Ojo, si Lázaro regresó del Seol, es porque ese hombre ya tenía un nivel de fe, solo que no quería, por alguna circunstancia que la Biblia guarda silencio, tener comunión con Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta que hoy hay mucha gente que de niño fue cristiano, de joven fue cristiano y se apartó? Yo espero que todos los jóvenes que están aquí yo los pueda seguir viendo aquí. Y si no aquí, porque el Señor los lleva a algún otro lugar, pues que sigan perseverando. Yo le contaba a usted que por la misericordia de Dios, desde que Cristo llegó a mi vida a los 11 años, hoy tengo 51, 40 años de andar con Cristo, y ha sido la mejor aventura que he tenido en toda mi vida. No lo cambiaría. Han habido altibajos, han habido problemas, han habido situaciones, claro que sí, pero el Señor de la gloria ha tenido misericordia. Hay muchos que están actualmente amargados en sus casas, sentados o participando. Qué triste es ver cómo la Biblia dice que el marranito el perro vuelve a su vómito, dice. Qué frase más fuerte y más terrible cuando habla de un cristiano que vuelve al mundo, que había dejado las chelas. ¿Y qué son esas usted? A usted sabe, ¿verdad? ¿Sabe por qué uso esa jerga? Para que me entienda. Porque así le dicen en el mundo, ¿verdad? Uno cree que están hablando de las Gracielas pero no son las Gracielas, ¿verdad? Y qué triste es ver a un cristiano que predicaba la palabra emborrachado otra vez. Qué triste es ver a alguien que buscaba del Señor y que había encontrado realmente que Cristo era el único que podía satisfacer su alma, volver a lo de antes. Y eso quería el pueblo de Israel. Cuando tuvieron temor de los gigantes, de los Nefilim, en las jornadas que estamos viendo en escuela dominical, cuando tuvieron temor, dijeron: busquémonos un capitán que nos regrese a Egipto. Querían ser otra vez esclavos de Faraón. Hay cristianos que cuando están en la casa de la aflicción dicen: ¿habrá valido la pena? Cuando ven que viene de picada su economía, que viene de picada su nombre, que viene de picada un montón de cosas, sin entender que Dios lo que está haciendo es que los está llevando al quebrantamiento para que muera el yo. ¿Se ha dado cuenta que qué presumidos nos ponemos nosotros cuando ya tenemos una bonita casa? Cuando vivíamos en el rancho, a todo mundo le hablábamos. Pero cuando ya tenemos una bonita casa, fufurufos nos ponemos. Aleluya. Qué importante es que siempre recordemos de dónde nos sacó el Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, que no se nos olvide. 6 días antes de morir, Jesús va a la casa de la aflicción y se siente muy cómodo. Pero fíjese que dice el verso 2: y le hicieron una cena ahí. No estaban en ayuno. Le hicieron una cena. ¿Y quién cree usted que servía? Nuestra querida y amada Marta.
Marta aprendió todas las recetas de los chefs más famosos de Francia. Aprendió a hacer manjares deliciosos, pero el problema es que solo eso aprendió. Y la Biblia dice, y no está por casualidad, y Marta servía. Gloria a Dios, vamos a tener que bajar. Hoy se va a poner más alegre la cosa. Pero usted no pierda la atención, por favor, mientras los hermanos nos ayudan. Y le hicieron una cena ahí y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. ¿Con quién estaba ahora a la mesa sentado Lázaro? ¿Con quién? Con Jesús. El Lázaro que no quería nada con Jesús cada vez que llegaba a visitarlo, ahora bien trabajadito en el Seol, él decía, a sus órdenes, jefe. Y se sentaba a comer con Jesús. Usted sabe que en el lejano oriente, usted tiene que recordar, ponga aquí su miradita, por favor, ponga aquí su mirada. Los hermanos saben lo que van a hacer y no es ciencia lo que están haciendo, así que por favor, ponga su atención para acá. Óigame. Mire, pues por estar diciendo eso ya me perdí el hilo. ¿Qué estaba diciendo? Lázaro, que no quería nada con Jesús, ahora está sentado a la mesa con Jesús. Ahora a él le interesa estar a la par de él. Era uno de los que estaban a la mesa con él. Marta, ¿qué hacía? Servía. Lázaro ahora estaba en el mejor lugar, a la par de Jesús. Así que si tú no estás cerca de Jesús, mejor acércate rápido. Mejor ten comunión con Él rapidito para que no haya procesos tan fuertes como los de Lázaro. Y dice, la que faltaba eran 3 hermanos. Entonces María, verso 3, tomando una libra de perfume de nardo puro, una libra. Eso no lo dicen todos los demás evangelios. Mientras Marta hacía frijoles y Lázaro estaba a la par de Jesús, ojo, era un resucitado. Ponga atención a eso. Era un resucitado. Eso se va a repetir en Betania en los tiempos finales, pero no en una Betania geográfica, sino que se va a repetir en cualquier parte del mundo donde los hijos de Dios que estemos amando y esperando su venida, vamos a tener experiencias con los que resuciten. Y esa experiencia de comunión, porque le decía, eso era lo que, ahí perdí el hilo, allá lo volví a agarrar, que en el lejano oriente, sentarse a comer, ¿verdad que no me está poniendo atención usted? Me dio un puntito que ya iba atrás. Pero en el lejano oriente, sentarse a comer es lo más importante que puede haber entre amigos. Nosotros aquí comemos hasta con desconocidos, ¿verdad? Pero en el oriente, si usted invita a comer a alguien a su casa, es porque es alguien muy importante con el que usted quiere tener comunión. Ese es el concepto oriental. Y notamos que María otra vez no está sirviendo, sino que María dice que agarra una libra de nardo puro, que entendemos que por lo menos costaba 300 denarios. Y un denario, recuerde que era lo que una persona ganaba al trabajar un día, así que era el trabajo de 300 días, prácticamente el trabajo de un año para comprar una libra de nardo puro. Ahora, ojo, ¿quién era María? Sí, la hermana de Lázaro. Pero ¿quién era María? Hoy
Hoy tenemos que investigar con el microscopio quién era María. Vayamos, por favor. Acompáñeme a Lucas. Evangelio de Lucas, verso 36. Lucas, ahora que está lloviendo, espero que oiga bien, y si no, los hermanos le suben ahí, pero creo que se oye todavía bien. Capítulo 7 de Lucas, no les había dicho el capítulo, ¿verdad? Verso 36, 7:36 de Lucas, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Dice, uno de los fariseos le pedía a Jesús, por supuesto, que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Dejamos en Juan una cena donde estaba Lázaro. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. ¿Cómo era la mujer? Pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, note, la casa de un fariseo, una mujer pecadora, trajo un frasco de alabastro con perfume. Había perfume con María, que queremos saber quién era. Y aquí también vemos lo mismo. Pero sigamos. Y poniéndose detrás de él a sus pies, verso 3, o mejor dicho, verso 38, llorando, dice, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿No le parece conocido esto? Sigamos leyendo. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, ¿cómo se llamaba el leproso? Simón, tengo algo que decirte, Simón. Y él dijo: di, maestro. Y le cuento una parábola que no tengo tiempo de leerla, sino que me voy a ir, aunque es cortita, ¿verdad? La voy a leer rapidito. Dice: cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más?, le dijo Jesús a Simón. Respondiendo Simón le dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y mire qué tremenda palabra de Cristo. Has juzgado correctamente. Verso 44. Y volviéndose hacia la mujer, la que estaba enjugando, llorando y enjugando sus pies con ese perfume que ungía, dice, los pies de Jesús con el perfume, le dijo, volviéndose hacia la mujer, le dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Y él estaba cavilando en su interior y dijo: sí, es una pecadora, decía él. Porque Simón, el fariseo, era un religioso que creía que vivía bien, que se sentía justificado por lo que hacía, porque guardaba la ley, porque guardaba su religión, porque guardaba los mandamientos, porque hacía muchas cosas. Y le dijo: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, que era la costumbre cuando uno recibía una visita. Y no me diste agua para los pies, dice, pero ella me ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. ¿Usted se imagina besar los pies aunque fueran de Cristo llenos de polvo? Porque Jesús no usaba zapatos cerrados. Jesús usaba sandalias. ¿Usted se atrevería a besar los pies de una persona que anduviera con sandalias en los caminos polvorientos? No lo haríamos. Pero ¿por qué lo hacía esta mujer, que todavía no sabemos si se relaciona con María o no? No ungiste mi cabeza con aceite, dice el verso 46, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados
que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Déjeme leer otra porción paralela. Mateo, capítulo 26 y verso 6. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, es lo mismo que leímos ahorita, ¿verdad? En Lucas. Se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. ¿Sí? 26 de Mateo, capítulo 26, verso 6. Vemos entonces que ¿dónde estaba Jesús según Mateo? ¿Y dónde dejamos a María? ¿Será la misma mujer? Volvamos al 12. La pregunta en el verso 3 es: entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Quizá usted va a tener que ir a estudiar a casa si es la misma mujer. Pero qué interesante que los dos derramamientos de perfume, si son dos mujeres distintas, fue en Betania. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta? Si es María, porque la mujer pecadora no dice el nombre, ¿verdad? Y se ve una diferencia porque uno es vaso de alabastro y otra es una libra de perfume de nardo puro. Pero nota usted que ambas, si es que son distintas, porque no quisiera que usted, si encuentra que son distintas, después de estudiar, pierda esta enseñanza, porque ambas estaban en Betania. La mejor adoración. ¿Usted sabe qué es adorar? Según el hebreo, adorar. Vení conmigo. Tú. Vení. Tírate aquí a lo largo, como que estuvieras adorando. No, así no adoras. Como que estuvieras adorando, no como árabe, tampoco como árabe. No, todo a lo largo. Cuán largo sos. En el hebreo, adorar es eso. En todas las lenguas orientales, el que adora, adora así. Fíjese qué interesante. Muchas gracias, ¿oíste? No te vas a dormir. ¿Qué hizo esa mujer? Adoró. Si son dos, adoraron. Son tipo de la iglesia que cuando esté a punto de morir, entregando su voluntad, llegando a Betania como un estado espiritual, ahí vamos a aprender a adorar. Hoy los directores tienen que motivar a la gente. Voy a usar la frase de Francisco hoy, ¿me dejas? Vamos pueblo, dice. Vaya que no dice vamos pueblo a caminar, porque ya diría otra cosa, ¿verdad? Vamos pueblo. Un pueblo que ama mucho porque se le perdonó mucho, no hay que motivarlo. Vaso de un perfume de alabastro. ¿Sabe por qué yo creo que es la misma? Yo tengo la tesis que es la misma, pero como usted lo motivo a que estudie. Porque en ambos casos, Judas y otro pasaje dice, los discípulos alegaron que ese perfume se debería haber vendido para dárselo a los pobres. Y el Señor dijo que era lo estaban ungiendo anticipadamente para su sepultura.
La verdadera adoración está en Betania. Lo que tenemos que hacer músicos, lo que tienen que hacer las cantoras, lo que tenemos que hacer todos los que... Hoy el sonido sí está peleando con nosotros. Lo que necesitamos hacer no es necesariamente sacar grandes cursos de técnica musical. Yo no estoy en contra de la técnica, pero prefiero la espiritualidad. Si vamos todos a Betania, a la casa de la aflicción, pero que también a la vez es la casa de la canción, vamos a experimentar una verdadera adoración. ¿Nota usted que dice que la casa se llenó del perfume? Por eso ya hacen seminarios con perfume de adoración. Ojalá sean seminarios donde haya verdadera adoración. Hoy se hacen tantas enseñanzas y se dicen tantas cosas, y a veces el que menos se le adora es al Señor. Hoy la gente y los cristianos adoran a los salmistas. Hoy la gente le hace propaganda y aparecen en todos lados, en los buses, en las pancartas, en todos lados mira uno actividades, cuando el Señor en lo pequeñito de la aldea de Betania, en una casa, experimentó Él, y Él tipifica el cuerpo de Cristo, porque Él era el cuerpo de Cristo. Y cuando esa mujer que se le había perdonado mucho, dice que lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Hermano amado, ¿cuánto hace que usted no llora en la presencia del Señor? ¿Cuánto hace que usted no limpia los pies de Jesús? Porque eso es un signo de humildad, porque usted ama mucho, solo con mucho amor, humanamente hablando, porque pudieron haber sido los pies de mi Señor, pero yo le aseguro que estaban sucios, porque Él era perfecto hombre. No eran pies prístinos, no eran pies blancos, no eran pies recién lavados. Yo le aseguro que cuando llegó ahí, porque no le habían lavado los pies, estaban llenos de tierra, quizá de lodo. En esos caminos polvorientos podían haber pasado, incluso pudo haber puesto el pie donde había excremento de animales, en esos pies, en esos caminos. Pero a la que amaba mucho, o sea, no le importó. ¿Sabe por qué la iglesia dejó de adorar? Porque dejó de amar. Porque cuando dejamos de amar, a todos le encontramos defectos. No me gusta ese director. La batería suena muy fuerte. No se ríen los cantores. Estamos pendientes de cualquier situación que nos quita la atención. Pero usted se dio cuenta que esa mujer se olvidó de todo lo demás. Una mujer en los tiempos de Jesús no valía mucho. Y para los religiosos fariseos, una mujer, aunque fuera una mujer de buen vivir, no era importante. En los tiempos de Jesús no se contaban a las mujeres ni a los niños. Cuando se contaba, eso le puede indicar a usted cuál era el concepto de la mujer en los tiempos de Jesús. Y ella, sin saber que Simón el leproso la estaba criticando por pecadora, yo me pregunto, ¿habría sido más pecador Simón el leproso? ¿Y por qué le decían Simón el leproso? Porque fue leproso. Seguramente el Señor lo sanó de lepra, pero tal vez solo sanó la lepra
exterior y no la lepra interior que llevaba el religioso Simón, que solo se fijaba en lo de afuera. ¿Nota usted que el Señor recibió la adoración de alguien que la sociedad no le interesaba? Por eso María es la adoradora que el Padre anda buscando. Por eso, hermano, yo bendigo a todos los servidores que están acá y que sirven. Pero tenemos más que... Y es que cuando servimos, adoramos. Porque servicio es igual que adoración. Pero que también no debemos olvidarnos que cuando no estamos sirviendo debemos de quedarnos con la mejor parte, que es adorar. Yo puedo decir y terminar con esto. En Betania se aprende a adorar. Así que yo los invito a todos, si el Padre busca adoradores, a que vayamos a Betania. Estudie Betania. Cuando yo esté comiendo con uno de los que se fueron ya, y esa experiencia puede venir pronto, y se me aparezca un muerto resucitado, ¿usted cree que no voy a aprender a adorar? Y que me diga que ya el tiempo se acorta. Es más, cuando se aparezca a Él, tengo que practicar cómo lo voy a adorar. Tal vez aquella gente que jamás se ha postrado como se postró el hermano, ¿cuán largo es? ¿No cree que debe empezar a practicar? Porque cuando se aparezca el Señor, ¿se va a quedar usted como Marta, alegándole a Jesús? ¿O se va a tirar? ¿Usted vio cómo el hermano tenía su cabecita así? ¿Sabe por qué la cabeza debe estar así? Porque el que verdaderamente adora ni siquiera se siente digno de levantar la cabeza para verlo a Él. ¿No cree que el Señor nos quiere llevar a Betania? Yo estoy convencido de eso. ¿No cree que el Señor nos quiere enseñar a adorar? ¿No cree que el Señor nos quiere enseñar a tener tal relación con Él? Lázaro se fue por el camino del Seol. Tristemente, Marta no tuvo una experiencia trascendental con Jesús, solo lo servía. María se fue por el camino de la adoración y movió a Jesús. ¿Por qué camino nos iremos nosotros? ¿Por qué camino se va a ir usted? Póngase de pie. Aleluya. No pierda la atención, ya nos vamos a ir. Pero para mí este es el momento más importante del mensaje. Porque estoy convencido que es en este momento donde el Espíritu Santo te va a hablar personalmente y te va a invitar a tomar decisiones. Decisiones que pueden cambiar radicalmente tu vida. Por eso en este auditorio, en este grupo,
Yo necesito hacer la invitación. ¿Habrá alguien que aún no le conoce? ¿Habrá alguien que todavía no ha nacido de nuevo en esta hora? Que el Espíritu Santo le está hablando. Porque para adorar, primero, debemos rendirnos ante Él. Y si tú no le conoces, joven, señorita, niño que estás aquí, dama, caballero, la invitación que te hace el Espíritu es para que tú, ahí donde estás, y mejor si te acercas, tomes la decisión más importante de tu vida. Dejar que sea Cristo el que entre a tu corazón. Que Él opere hoy el nuevo nacimiento en tu vida. Yo voy a hacer una pequeña oración. Y si tú no le has recibido a Él, en este momento, tú puedes repetirla con todo tu corazón, entregándole tu vida a Él. Si tú la haces, háblanos por favor al final. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Y creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Que tu sangre se derramó para la limpieza de mis pecados. Por eso hoy yo te abro la puerta de mi vida para que tú me permitas nacer de nuevo y así disfrutar de la vida eterna. Entra a mi corazón, cámbiame. Yo me arrepiento de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.